este resumen solamente es una interpretación que va enfocado al capítulo tercero, titulado, ¿no?, en español, Religión y Democracia. La obra de Ronald Dworkin es precisamente Principios para un nuevo debate político. ¿Es posible la democracia aquí? Respecto a la política y religión, Dworkin señala que América ha sido un país religioso desde sus inicios y que muchos presidentes, como por ejemplo Bush, han hecho de sus campañas políticas, ¿no?, diversas alusiones a Dios y desde luego pues han explicitado su religiosidad. Por lo tanto, pues los votantes se identifican con estos tipos de políticos porque ven en ello una serie de valores morales que es necesario para el desarrollo de la vida en comunidad. Por lo tanto, podríamos decir que la religión juega un papel importante dentro de las elecciones, ¿no? Y que influye esto pues también de manera, digamos que contraria a ciertos debates nuevos, por ejemplo, lo que viene siendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y cuestiones relacionadas con el aborto, que se han llevado a discusiones importantes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en la legislatura. Y que para muchos opositores, pues esto puede leerse como algo fundamentalista y no necesariamente como algo que vaya en contra de las libertades civiles de las personas. Por lo que hace a estos dos modelos que señala en cuanto al Estado, Dworkin nos dice que existe el modelo de la tolerancia religiosa o el modelo de la tolerancia secular, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Existen solo dos modelos para analizar situaciones gubernamentales relacionadas con la religión, ¿no?, con Dios o sin Dios en un momento dado? Y considera que el gobierno debe, un gobierno independiente debe de alguna manera hacer de lado sus creencias religiosas, ¿no? Y no mostrarse solamente como tolerante, sino de alguna manera como un Estado que propugne verdaderamente por los derechos de las libertades religiosas. Aunque considera que en América, ¿no?, como país, existe una mixtura y que pues de alguna manera debería de entenderse esta libertad como en otros países, poniendo como por ejemplo a Francia. Es importante dentro de la libertad y no de la tolerancia el respeto a la libertad religiosa individual, incluyendo desde luego a los ateos. Así considera que la religión puede convertirse en un establishment, es decir, en una postura predominante por el grupo en el poder, pero que esto no se debe traducir en privilegios públicos para aquellas personas que profesen la misma religión que los grupos en el poder, ¿no? Y que deberá permitirse que, más bien deberá impedirse que por ello, pues todas las instituciones públicas sean utilizadas para la práctica religiosa, para seguir reforzando esta ideología dentro del poder. En cuanto al ejercicio libre de la religión, no debe de ser en ningún momento dado un justificante del Estado, ¿no?, esta tolerancia para inhibir o para exaltar, ¿no?, otros derechos. Debe entenderse, dice Dworkin, a la religión como uno de muchos otros valores, ¿no?, y que estos valores están sembrados o están cimentados en lo que es la libertad, siendo la libertad un derecho muchísimo más amplio. En este sentido, él se pregunta, ¿en dónde estamos parados nosotros como nación? Y él se contesta, pues que se ha propugnado desde la propia Constitución y dentro de la postura de los diversos grupos en el poder, como estar situados dentro de un Estado secular tolerante, ¿no?, donde efectivamente sí existe una, digamos, una religión partidista o de los grupos del poder, pero que no se obliga a los demás, a las demás personas o los demás ciudadanos a profesar esta religión en sí misma. Respecto a la religión y el liberalismo político en esta relación estrecha que tienen, pues dice que muchos ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen una militancia política, consideran que dentro de sus convicciones religiosas, que es importante que se conviertan las mismas o se traduzcan en convicciones de carácter político, porque esto los convierte en ciudadanos más auténticos, llenos de valores y algo con un fin por el cual ellos pueden luchar. Y que no deberíamos pues del todo descartar pues este tipo de posibilidades, ¿no? Y pone como ejemplo al luchador de los derechos civiles, ¿no?, en contra del racismo, que era Martin Luther King, ¿no?, que era un pastor
que efectivamente toma, ¿no?, parte de su bastión o parte de su ideología o parte de la fuerza que él tiene, pues parte precisamente de esta convicción que tenía en el amor de Dios y la igualdad que debería existir en el trato digno a todas las personas, independientemente del color que tuvieran, ¿no? Y estas personas pues consideran que la persona no puede separarse o dividirse, ¿no? Soy una persona que tengo ideas religiosas y políticas y en eso me vivo y me desarrollo y esto me hace auténtico. Sin embargo, pues también vale la pena considerar, dice Dworkin, que la dignidad obliga a cada quien, ¿no?, a hacerse cargo de sus propias convicciones y no por ello pues convencer a las otras personas de que deberían profesar las mismas ideas religiosas. Ahora, el porqué de la libertad religiosa, ¿no? Él nos dice que libertad es un término muy amplio que va a describir un conjunto de derechos que el gobierno debe de establecer para reforzar la protección de la ética y la responsabilidad de las personas. Nos dice que no deberíamos entender a la libertad religiosa o a la libertad en general como un valor de carácter necesariamente político, sino que tiene o está ligado con el respeto a la dignidad de las personas y que esta dignidad de las personas nos llevará en un momento dado a elegir entre varias opciones, pero que también esta dignidad tiene un principio subyacente y que es el principio de la responsabilidad frente al otro. Respecto a la estructura de la libertad, nos dice que nadie tiene el derecho de vivir como desea en realidad, ¿no? Que nadie tiene el derecho, por ejemplo, la violencia, ¿no? Yo podría desear ser violento, atentar contra las otras personas, y que no, y que precisamente en este principio de responsabilidad que va de alguna manera inmerso dentro de la dignidad humana, pues deberíamos considerar que todas las otras personas son tan importantes como yo y que esto nos genera una responsabilidad colectiva de respetar las ideas y las creencias de los otros, ¿no? Y de alguna manera también considerar que estos valores, como la libertad religiosa, pues no es un valor en abstracto, sino que debe de considerar la vivencia que cada quien tiene respecto a su forma de ser y lo que espera al vivir, ¿no?, dentro de comunidad. Respecto de lo que es la libertad y la cultura, pues también dice, cita por ahí una encuesta de Ned Gingrich, que nos dice que el 92% de los americanos creen en Dios y que deberíamos de considerar que efectivamente pues la cultura también ejerce un bastión importante para fortalecer, ¿no?, la liga que existe entre la política y la religión y que pues es obvio que la cultura influye en nuestras elecciones personales, pero que también nosotros influimos dentro de la cultura y que de alguna manera podríamos considerar que existen valores culturales equivocados y que nosotros en este ejercicio de pensamiento pues también podríamos ir transformando. Y al finalizar ya, al hablar de ciertas cuestiones, pues habla de alguna liga o las ligas que existen entre la ciencia y la religión, entre la lealtad y la ceremonia, no la ceremonialidad que deviene de esta parte religiosa y de algunas cuestiones señaladas respecto al matrimonio como algo inmaculado, ¿no? En el primer punto, pues nos dice que a final de cuentas los argumentos o los creyentes religiosos no rechazan del todo los conocimientos científicos, sobre todo si esto los ayuda, ¿no?, a un buen vivir, ¿no? En esta cuestión de la ceremonialidad nos habla que generalmente, pues dentro de estos reuniones políticas generalmente hay una frase célebre que se repite mucho, que es una nación bajo Dios, y que habría que cuestionarse efectivamente si en los discursos oficiales esta palabra o estas frases siempre tendrían que utilizarse, ¿no? Y que de alguna manera si se deben de utilizar, pues no debe obligarse a nadie a recitar, ¿no?, si no está de acuerdo con esto que se está señalando. Y respecto al matrimonio, pues dice que es una institución muy especial, pero que deberíamos incluir nuevas formas de pensarlo, como el matrimonio entre personas entre el mismo género que no deberían ser criminalizados porque la religión no es una única respuesta para justificar o para negar estos derechos.